En los márgenes del mundo civilizado, allí donde los mapas romanos se desdibujaban y las crónicas se llenaban de silencios, habitaban pueblos a los que el imperio llamó con una sola palabra, cargada de temor y desprecio: bárbaros. No era un nombre que ellos se dieran a sí mismos, era una frontera mental, una línea trazada por quienes se creían herederos del orden, de la ley y de los dioses correctos. Más allá de esa línea, comenzaba un universo distinto, regido por otros ritmos, otras lealtades y una comprensión radicalmente diferente de lo que significaba vivir y morir. El mundo romano, en su esplendor, se concebía como el centro del cosmos humano. Las ciudades pavimentadas, los acueductos, los foros y los ejércitos disciplinados eran pruebas visibles de una superioridad que parecía incuestionable. Sin embargo, esa grandeza dependía de una estabilidad frágil, sostenida por fronteras extensas y por legiones que vigilaban ríos, montañas y desiertos. Allí, en esas fronteras, el contacto con los pueblos bárbaros no era una excepción, sino una constante. Comerciaban, luchaban, negociaban, se observaban mutuamente con una mezcla de curiosidad y odio contenido. Para los romanos, los bárbaros eran caos. Para los bárbaros, Roma era un monstruo inmenso, brillante y decadente, rebosante de riquezas imposibles de imaginar en las aldeas de madera y barro del norte. Esa tensión silenciosa fue creciendo durante generaciones, alimentada por migraciones, cambios climáticos, presiones demográficas y ambiciones personales. Nada ocurrió de repente. El derrumbe del mundo antiguo fue un proceso largo, casi imperceptible para quienes lo vivieron, pero devastador en sus consecuencias. En los bosques interminables más allá del Rin, las tribus germánicas crecían escuchando historias de guerra y honor alrededor del fuego. Sus dioses no vivían en templos de mármol, sino en los árboles, en los ríos y en el estruendo del trueno. La guerra no era una profesión separada de la vida cotidiana, era una extensión natural de ella. Cada hombre libre era, llegado el momento, un guerrero. La lealtad no se debía a un estado abstracto, sino al caudillo que demostraba valor, generosidad y fuerza. Estos pueblos no eran primitivos en el sentido que Roma imaginaba. Tenían leyes orales, asambleas, rituales complejos y una memoria colectiva transmitida de generación en generación. Sabían trabajar el metal, criar ganado, cultivar la tierra y adaptarse a entornos hostiles. Lo que no compartían era la obsesión romana por la centralización y el control absoluto. Su mundo era flexible, cambiante, profundamente humano en su cercanía y brutal en sus conflictos. Mientras tanto, dentro del imperio, algo comenzaba a resquebrajarse. Las ciudades seguían brillando, pero el corazón ya no latía con la misma fuerza. Las luchas internas por el poder debilitaban al ejército. Las cargas fiscales asfixiaban a los campesinos y la corrupción erosionaba la confianza en las instituciones. Cada vez más, Roma necesitaba a los bárbaros, no solo como enemigos, sino como aliados, mercenarios y, finalmente, como defensores de sus propias fronteras. Así comenzó una paradoja histórica. El imperio que se creía eterno empezó a depender de aquellos a quienes despreciaba. Guerreros germánicos fueron integrados en las legiones, recibieron tierras, títulos y honores. Algunos aprendieron latín, adoptaron costumbres romanas y enviaron a sus hijos a servir bajo estandartes imperiales, pero esa integración nunca fue completa. Bajo la armadura romana seguía latiendo un corazón bárbaro, con lealtades antiguas y una identidad que no podía borrarse. En las estepas del este, otro mundo se agitaba. Pueblos nómadas, endurecidos por la vida a caballo y la guerra constante, comenzaron a desplazarse como una marea oscura. Su llegada alteró el equilibrio de toda Europa.
Tribus enteras fueron empujadas hacia las fronteras romanas, no por ambición, sino por pura supervivencia. El miedo avanzaba más rápido que los ejércitos. Cuando los primeros refugiados bárbaros pidieron asilo dentro del imperio, Roma creyó poder controlarlos. Les permitió cruzar ríos, asentarse en tierras despobladas y servir como soldados a cambio de protección. Fue una decisión pragmática, pero también fatal. El sistema romano no estaba preparado para integrar poblaciones enteras, armadas y desesperadas. El abuso de los funcionarios imperiales, el hambre y la traición encendieron una chispa que ya no pudo apagarse. Las rebeliones no surgieron como una invasión organizada, sino como estallidos de ira acumulada. Aldeas romanas ardieron, caminos fueron cortados, legiones enteras desaparecieron en emboscadas. Por primera vez en siglos, Roma comenzó a sentir miedo. No el miedo abstracto de las historias, sino el terror real de saber que el mundo conocido podía desaparecer. Sin embargo, los bárbaros no luchaban por destruir una civilización en nombre del caos. Muchos de ellos admiraban profundamente a Roma. Querían sus riquezas, sí, pero también su prestigio, su autoridad y su legado. Soñaban con ser parte de ese mundo, no con borrarlo. El problema era que Roma ya no podía ofrecer un lugar estable dentro de sí misma. Con el paso de las décadas, los nombres de antiguos pueblos comenzaron a resonar en las crónicas como protagonistas de la historia. Reyes bárbaros gobernaron antiguas provincias romanas, manteniendo leyes, monedas y estructuras administrativas heredadas del imperio. El mundo no terminó, se transformó. La frontera entre romano y bárbaro se volvió cada vez más borrosa, hasta que dejó de tener sentido. La caída no fue un estruendo repentino, sino un largo crepúsculo. Ciudades abandonadas, caminos cubiertos de maleza, estatuas derribadas y templos convertidos en ruinas silenciosas. Pero en medio de esa oscuridad surgieron nuevas formas de vida, nuevas identidades y nuevos reinos. Los bárbaros no fueron el fin de la historia, sino el puente entre dos mundos. De las cenizas del imperio nació Europa, forjada tanto por la herencia romana como por la fuerza vital de los pueblos que una vez fueron llamados bárbaros. Su historia no es la de salvajes destruyendo la civilización, sino la de seres humanos empujados por el destino, adaptándose, luchando y creando algo nuevo a partir de un mundo que ya no podía sostenerse a sí mismo. Y así, en el eco de las batallas, en las leyendas transmitidas junto al fuego y en las piedras desgastadas de antiguas ciudades, permanece la memoria de los bárbaros, no como enemigos de la civilización, sino como sus herederos inesperados. La noche en que Roma comprendió que ya no era invulnerable no estuvo marcada por un solo incendio, ni por un grito colectivo, sino por un silencio extraño que recorrió sus murallas. Las legiones seguían allí. Los estandartes aún ondeaban, pero algo esencial se había quebrado. Los bárbaros ya no eran una amenaza lejana. Estaban dentro, caminaban por las mismas calzadas, hablaban lenguas extrañas en los mercados y servían en ejércitos que ya no sabían a quién pertenecían realmente. En las provincias fronterizas, la vida se volvió incierta. Los campesinos abandonaban los campos al primer rumor de incursiones. Los comerciantes viajaban escoltados o no viajaban en absoluto, y las ciudades comenzaron a cerrarse sobre sí mismas como animales heridos. El poder imperial, antes omnipresente, se convirtió en una sombra irregular que aparecía y desaparecía según la fortuna de los emperadores y sus generales. Los líderes bárbaros aprendieron rápido, comprendieron que Roma no solo se conquistaba con espadas, sino con símbolos. Vestían túnicas romanas, acuñaban monedas con efigies imperiales
y se proclamaban defensores del orden antiguo incluso mientras lo transformaban desde dentro. Para muchos habitantes del imperio, la diferencia entre un gobernador romano y un rey bárbaro se volvió cada vez menos clara. Ambos exigían impuestos, mantenían ejércitos y prometían protección a cambio de obediencia. Pero bajo esa aparente continuidad, el mundo estaba cambiando. Las antiguas leyes escritas comenzaron a mezclarse con costumbres tribales. La autoridad ya no dependía únicamente de decretos y sellos, sino del carisma personal y de la capacidad de un líder para repartir botín y tierras. La fidelidad se volvió algo personal, casi íntimo, y no una obligación abstracta hacia un estado distante. En los antiguos palacios imperiales, el mármol se agrietaba mientras nuevos centros de poder surgían en fortalezas de madera y piedra. Allí, los guerreros juraban lealtad a sus jefes con rituales antiguos, compartiendo sangre, vino y promesas de gloria. La guerra ya no seguía las reglas formales de Roma, era rápida, brutal y decisiva. Las fronteras, una vez líneas claras en los mapas, se desdibujaron hasta desaparecer. El cristianismo, que había crecido bajo la protección imperial, se convirtió en un hilo invisible que conectaba mundos distintos. Muchos pueblos bárbaros adoptaron la nueva fe, no como sumisión a Roma, sino como una forma de legitimarse y de encontrar unidad en medio del caos. Iglesias y monasterios sobrevivieron allí donde las instituciones civiles colapsaron, preservando fragmentos del saber antiguo mientras el resto del mundo se sumía en la incertidumbre. Las ciudades, antaño orgullosas, se encogieron. Algunas murieron lentamente, abandonadas por sus habitantes. Otras se transformaron en núcleos fortificados, rodeados de murallas improvisadas. La vida rural ganó importancia, y el poder se asentó en la posesión directa de la tierra. El comercio a larga distancia se redujo, y con él desapareció parte de la sofisticación que había definido al mundo romano. Sin embargo, no todo fue pérdida. En la mezcla de tradiciones nació algo nuevo. Las lenguas evolucionaron, las leyes se adaptaron y las identidades se redefinieron. Los hijos de romanos y bárbaros crecieron sin ver contradicción en su herencia dual. Para ellos, las historias del Imperio Eterno eran solo relatos del pasado, tan lejanos como los mitos de los dioses antiguos. El miedo dio paso a la costumbre. Lo que había comenzado como invasión se convirtió en asentamiento. Lo que fue guerra, en gobierno. Los bárbaros dejaron de ser extranjeros para convertirse en señores de la tierra que una vez temieron. Y Roma, aunque caída como imperio, sobrevivió como idea, dispersa en leyes, creencias y recuerdos. Así avanzó el mundo hacia una nueva era, no con un corte limpio, sino con una lenta transformación. El rugido de las legiones se apagó, reemplazado por el choque de espadas tribales y el murmullo de oraciones. En ese tránsito doloroso y fascinante, los bárbaros dejaron de ser el otro y pasaron a ser el centro de una historia que aún estaba por escribirse. Con el paso de los años, la violencia inicial dio lugar a una forma distinta de estabilidad, una estabilidad áspera y frágil, nacida no de leyes universales, sino de acuerdos personales y del miedo compartido. Los antiguos caminos romanos seguían allí, pero ya no conducían a un centro único. Cada ruta terminaba en el dominio de un señor distinto, en un mundo fragmentado donde la autoridad se medía por la espada y por la capacidad de proteger a los propios. En este nuevo orden, el guerrero se convirtió en la figura central de la sociedad. No el soldado disciplinado de las legiones, sino el combatiente ligado por juramento a un jefe concreto. La guerra dejó de ser una campaña estacional dictada por el Senado o el emperador. Pasó a ser una condición permanente de la vida. Cada alianza podía romperse, cada frontera podía moverse,
Cada juramento podía costar la vida si era traicionado. Los antiguos pueblos bárbaros comenzaron a asentarse definitivamente. Los campamentos temporales se transformaron en aldeas y éstas en centros de poder local. La tierra, antes administrada por funcionarios imperiales, se repartía ahora como recompensa por la lealtad y el servicio militar. Así nació una nueva relación entre el hombre y el territorio. Quien luchaba por la tierra la poseía, quien la poseía la defendía. La memoria de Roma seguía viva pero deformada. Para algunos reyes bárbaros, el imperio era un modelo a imitar. Para otros, una advertencia sobre los peligros del exceso y la decadencia. Se conservaron títulos, ceremonias y leyes, pero vaciados de su antiguo significado. Lo que antes había sido un sistema impersonal se volvió profundamente humano, con todas sus virtudes y defectos. Las antiguas élites romanas, privadas de su poder político, encontraron refugio en la iglesia o en el aislamiento de sus villas rurales. Algunos colaboraron con los nuevos gobernantes, enseñándoles a leer documentos, a recaudar impuestos y a administrar justicia. Otros se aferraron a la nostalgia, convencidos de que el mundo que conocían jamás regresaría. En ambos casos, el pasado se convertía en una carga imposible de ignorar. En los salones oscuros de fortalezas recién construidas, se tomaban decisiones que afectarían a generaciones enteras. Los reinos bárbaros, lejos de ser homogéneos, estaban llenos de tensiones internas. Hermanos luchaban contra hermanos, antiguos aliados se convertían en enemigos, y la sucesión del poder era casi siempre un asunto sangriento. La estabilidad dependía de la fuerza de un solo hombre, y cuando ese hombre caía, todo podía derrumbarse. La vida cotidiana también cambió. Las grandes ciudades, con su ritmo frenético y su diversidad, fueron reemplazadas por comunidades más pequeñas y cerradas. La gente conocía a sus gobernantes de forma directa, veía sus rostros y sufría sus decisiones sin intermediarios. La justicia era rápida y a menudo brutal, pero también inmediata. No había lugar para largas apelaciones ni para burocracias complejas. Mientras tanto, en los márgenes de estos nuevos reinos persistía la inseguridad. Bandas armadas, antiguos soldados sin señor y jóvenes en busca de botín recorrían los campos y los caminos. El miedo nunca desapareció del todo. Cada invierno podía traer hambre, cada primavera una guerra. La supervivencia exigía adaptarse, obedecer y, cuando era necesario, luchar. Pero en medio de esa dureza surgieron nuevas tradiciones, canciones que narraban hazañas de guerreros, leyes consuetudinarias transmitidas de memoria, rituales que mezclaban antiguas creencias con la fe cristiana. El mundo bárbaro no destruyó la cultura, la transformó, la simplificó y la hizo más cercana a la experiencia diaria de la gente común. Así, lentamente, el caos inicial dio paso a una forma distinta de orden. No era el orden pulido y monumental de Roma, sino uno nacido del suelo, de la sangre y de la necesidad. Los bárbaros ya no eran invasores errantes. Se habían convertido en dueños de un mundo nuevo, un mundo construido sobre las ruinas del antiguo, pero impulsado por una energía que Roma había perdido mucho antes de caer. El tiempo siguió avanzando, indiferente a nombres y fronteras. Lo que una vez fue considerado el fin de la civilización fue, en realidad, el comienzo de otra historia, escrita no en mármol ni en pergaminos oficiales, sino en la memoria colectiva de pueblos que aprendieron a sobrevivir en un mundo sin imperio. Con el paso de las generaciones, la palabra bárbaro perdió su filo original. Ya no designaba a un extranjero amenazante, sino a un antepasado. Los nietos de los invasores crecieron sin memoria del cruce de fronteras ni del choque inicial con Roma. Para ellos, aquel mundo imperial era poco más que un eco lejano.
una historia fragmentada transmitida por sacerdotes y ancianos que hablaban de calzadas infinitas y ciudades imposibles. Los reinos surgidos sobre las ruinas romanas comenzaron a buscar algo más que supervivencia. Necesitaban legitimidad, continuidad, un sentido de destino. Los reyes comprendieron que la fuerza por sí sola no bastaba. Para gobernar era necesario algo más profundo, una narrativa que uniera a pueblos distintos bajo una misma identidad. Así, el pasado romano fue reinterpretado, no como una civilización vencida, sino como una herencia apropiada. Las antiguas leyes imperiales se recopilaron, simplificaron y adaptaron. Ya no eran decretos universales, sino códigos pensados para comunidades concretas. La justicia se volvió más personal, más ligada a la reparación que al castigo abstracto. El honor, la palabra dada y la compensación reemplazaron a muchos de los mecanismos formales del derecho romano. La ley dejó de ser distante y se volvió parte de la vida cotidiana. La Iglesia, única institución que había sobrevivido al colapso sin fragmentarse del todo, asumió un papel central, no solo como guardiana de la fe, sino como puente entre el pasado y el presente. En los monasterios se copiaban textos antiguos, se enseñaba a leer y se preservaba una versión condensada del saber clásico. Para los nuevos gobernantes, la bendición religiosa ofrecía una autoridad que la espada no podía garantizar por sí sola. En este mundo, la guerra seguía siendo constante, pero ya no era puramente destructiva. Se convirtió en una herramienta política. Las campañas no buscaban aniquilar, sino someter, absorber, integrar. Los reinos se expandían y se contraían como organismos vivos, adaptándose a las circunstancias. La diplomacia, los matrimonios y los juramentos adquirieron un peso casi sagrado, capaces de evitar conflictos o de desencadenarlos con la misma facilidad. La figura del rey evolucionó. Ya no era solo el guerrero más fuerte, sino el mediador supremo. Su tarea consistía en mantener el equilibrio entre clanes rivales, distribuir tierras, recompensar la lealtad y castigar la traición. El poder seguía siendo personal, pero comenzaba a adquirir una dimensión institucional. El trono dejaba de depender únicamente del carisma y empezaba a apoyarse en tradiciones y rituales que trascendían al individuo. En las aldeas, la vida continuaba marcada por los ciclos naturales. El trabajo de la tierra, la crianza del ganado y las celebraciones religiosas estructuraban el tiempo. El mundo era más pequeño, más predecible en su dureza. La gente rara vez viajaba lejos de su lugar de nacimiento, pero conocía íntimamente su entorno. La comunidad ofrecía protección, pero también exigía obediencia absoluta. Aún así, el miedo nunca desapareció del todo. Las fronteras seguían siendo porosas y nuevos pueblos aparecían en el horizonte. El recuerdo de las antiguas migraciones estaba demasiado presente como para confiar plenamente en la estabilidad. Cada generación sabía que el orden en el que vivía podía desmoronarse, como lo había hecho antes, sin previo aviso. Poco a poco, sin que nadie pudiera señalar un momento exacto, el mundo dejó de ser post-romano y se convirtió en algo distinto. Ya no se vivía a la sombra de un imperio perdido, sino dentro de una realidad propia, con reglas, valores y aspiraciones nuevas. Los bárbaros, que una vez habían sido vistos como destructores, se transformaron en constructores de una era diferente. El pasado no fue olvidado, pero sí reinterpretado. Roma ya no era un ideal inalcanzable, sino una de muchas capas en la historia humana. Sobre sus restos se alzaron nuevas sociedades, imperfectas, violentas y profundamente vivas. Y en esa continuidad inesperada, el mundo siguió avanzando, no hacia la restauración de lo que fue,
sino hacia la creación de lo que aún no tenía nombre. Con la llegada de una relativa calma, el mundo comenzó a recordar, no como lo hacen los eruditos, sino como recuerdan los pueblos, a través de símbolos, relatos y costumbres. Los grandes acontecimientos se simplificaron, los nombres se deformaron y las fechas se perdieron, pero el sentido profundo permaneció. Había existido un tiempo antiguo, poderoso y lejano, y ahora existía otro, más duro, más cercano a la tierra y a la sangre. Los descendientes de los antiguos bárbaros crecieron escuchando historias de héroes fundadores. No hablaban de emperadores ni de senados, sino de jefes valientes que habían guiado a su gente a través del caos. Esos relatos no buscaban exactitud, sino identidad. Definían quiénes eran y por qué ocupaban esas tierras. La violencia del pasado se transformó en mito, y el mito en legitimidad. La guerra seguía marcando el destino de los reinos, pero ya no era un fenómeno puramente externo. Los conflictos más peligrosos nacían dentro, disputas sucesorias, rivalidades entre linajes, ambiciones personales disfrazadas de justicia. El poder, al no estar completamente institucionalizado, dependía de equilibrios frágiles. Bastaba una traición o una muerte inesperada para desatar años de lucha. En este contexto, la nobleza guerrera adquirió un papel dominante. No era una clase cerrada desde su origen, sino una élite en constante formación. El valor en combate, la lealtad demostrada y la cercanía al rey podían elevar a un hombre por encima de su nacimiento. Al mismo tiempo, la caída era siempre posible. El honor ganado podía perderse en una sola derrota. La relación entre los gobernantes y la tierra se volvió casi sagrada. Gobernar no significaba administrar desde la distancia, sino estar presente, recorrer los dominios, impartir justicia con la propia voz. El rey era juez, protector y, en última instancia, señor de la guerra. Su autoridad se reforzaba con gestos visibles, banquetes, regalos, castigos ejemplares. El poder debía verse para existir. Mientras tanto, la Iglesia continuaba expandiendo su influencia silenciosa. No competía directamente con los reyes, los moldeaba. Introducía la idea de un orden superior, de una ley divina por encima de la voluntad humana. Para algunos gobernantes esto fue una limitación incómoda, para otros una herramienta poderosa. La alianza entre espada y altar redefinió la legitimidad del poder en el Nuevo Mundo. La vida de la gente común transcurría lejos de estas disputas, pero no al margen de sus consecuencias. Cada guerra implicaba reclutamientos, saqueos, impuestos extraordinarios. Cada cambio de señor traía nuevas obligaciones y nuevas promesas. La estabilidad era siempre provisional. Aún así, la comunidad ofrecía un sentido de pertenencia que el antiguo imperio, en su inmensidad, nunca había proporcionado a todos. Las antiguas ciudades romanas, convertidas en sombras de sí mismas, comenzaron a adquirir nuevos significados. Algunas se transformaron en centros religiosos, otras en fortalezas, otras simplemente en canteras de piedra para nuevas construcciones. El pasado se reutilizaba, literalmente, para edificar el presente. Columnas, mosaicos y muros se integraban en edificios distintos, cargados de una memoria fragmentada. Poco a poco, el mundo se llenó de contrastes. La brutalidad convivía con la devoción, la ignorancia con restos de sabiduría antigua, la violencia con gestos de hospitalidad casi rituales. Era un tiempo sin certezas absolutas, pero también sin la rigidez de un sistema que ya no podía sostenerse. Los bárbaros, convertidos ahora en reyes, nobles y campesinos, habían dejado de ser un fenómeno histórico para convertirse en una condición humana. Representaban la adaptación, la supervivencia y la capacidad de construir sentido en medio de la ruina. El mundo que estaban creando no aspiraba a la perfección,
sino a la continuidad, y así, sin proclamaciones solemnes ni finales claros, la historia siguió su curso. El antiguo orden había desaparecido, pero la vida persistía, transformada. Los bárbaros no habían destruido el mundo, habían heredado sus restos y con manos ásperas y voluntad firme comenzaron a darle una nueva forma. Con el paso del tiempo, la violencia dejó de ser una irrupción constante y se convirtió en un trasfondo permanente, casi invisible por su cotidianidad. La gente ya no recordaba un mundo sin guerra, había nacido dentro de él. Para estas generaciones, la inseguridad no era una crisis, sino el estado natural de las cosas. Vivían atentos a las señales del peligro, aprendiendo desde la infancia que la supervivencia dependía de la obediencia, la astucia y la fuerza colectiva. Los reinos bárbaros comenzaron a diferenciarse entre sí. Aunque compartían orígenes similares, cada uno desarrolló costumbres propias, leyes particulares y una identidad distinta. La lengua se fragmentó en dialectos, los rituales se adaptaron al entorno y las tradiciones se volvieron marcadores claros de pertenencia. Ser parte de un pueblo ya no dependía solo del nacimiento, sino de la lealtad y de la participación en la vida común. La figura del guerrero siguió ocupando el centro del imaginario social, pero su papel empezó a transformarse. Ya no bastaba con la fuerza bruta. El liderazgo exigía juicio, paciencia y la capacidad de mantener la cohesión interna. Los jefes que solo sabían combatir desaparecieron rápidamente, víctimas de conspiraciones o rebeliones. Los que sobrevivieron fueron aquellos capaces de equilibrar la violencia con el consenso. Las asambleas, herederas de antiguas tradiciones tribales, adquirieron mayor importancia. En ellas se discutían disputas, se proclamaban decisiones y se reforzaba la idea de comunidad. Aunque el poder final recaía en el rey o señor, estas reuniones ofrecían una apariencia de participación que ayudaba a contener tensiones. La palabra, aunque frágil, comenzó a competir con la espada. En este proceso, la memoria colectiva se volvió selectiva. Se recordaban las victorias, se justificaban las derrotas y se reinterpretaba el pasado para servir al presente. Los antiguos enemigos podían convertirse en ancestros comunes y las guerras más sangrientas en gestas necesarias. La historia dejó de ser un registro de hechos y se transformó en una herramienta para dar sentido al poder. La religión siguió profundizando su influencia. Las conversiones ya no eran solo un acto político, sino una realidad social. Las creencias antiguas no desaparecieron del todo, se ocultaron bajo nuevas formas, mezclándose con símbolos cristianos. Los dioses de los bosques y los ríos se transformaron en santos locales, y los rituales paganos sobrevivieron en fiestas y costumbres aparentemente inocentes. La educación, limitada y fragmentaria, quedó casi por completo en manos religiosas. Leer y escribir se convirtieron en habilidades excepcionales, asociadas al prestigio y al poder. El conocimiento antiguo sobrevivía en fragmentos, copiado con errores, interpretado de formas nuevas. No era una preservación fiel, sino una adaptación constante, moldeada por las necesidades del presente. En las zonas rurales, la dependencia del señor local se volvió absoluta. A cambio de protección, los campesinos entregaban trabajo, productos y obediencia. Esta relación, desigual pero estable, ofrecía una seguridad mínima en un mundo impredecible. La libertad individual se sacrificaba por la supervivencia colectiva, y esa renuncia se aceptaba como inevitable. Aún así, el deseo de orden nunca desapareció. Bajo la superficie de la vida cotidiana, persistía una aspiración silenciosa, la esperanza de que el mundo pudiera ser menos frágil, menos violento. Esa esperanza no se expresaba en grandes proyectos imperiales, sino en pequeños gestos.
una cosecha protegida, un invierno superado, una generación que alcanzaba la adultez. Los bárbaros, ya plenamente asentados, habían dejado atrás su condición de pueblos en movimiento. Ahora eran sociedades enraizadas, con memoria, con normas y con un futuro que dependía de su capacidad para mantener el equilibrio entre fuerza y estabilidad. El caos que una vez trajeron se había transformado en el terreno sobre el cual edificaban su mundo. Así, sin grandes proclamaciones ni rupturas visibles, la era de la transformación continuó su curso. La historia no avanzaba hacia un final claro, sino hacia una lenta consolidación. Los bárbaros, herederos involuntarios de un mundo caído, seguían escribiendo su destino, paso a paso, en una realidad dura, cambiante y profundamente humana. Con el tiempo, la noción misma de frontera cambió. Ya no era una línea vigilada por murallas y legiones, sino una zona viva, inestable, donde culturas, lenguas y costumbres se mezclaban sin cesar. En esos espacios ambiguos surgían tanto los mayores peligros como las mayores oportunidades. Allí nacían alianzas inesperadas, se sellaban pactos frágiles y se gestaban conflictos que podían alterar el equilibrio de reinos enteros. Las antiguas distinciones entre vencedor y vencido se volvieron irrelevantes. Las guerras ya no enfrentaban a mundos claramente separados, sino a comunidades que compartían orígenes, dioses y formas de vida similares. La violencia dejó de tener un carácter épico y se volvió íntima, casi doméstica. Se luchaba por un campo, por un río, por un derecho heredado, no por la gloria abstracta de un imperio. En este contexto, la tradición oral adquirió un poder inmenso. Las palabras transmitidas de boca en boca moldeaban la percepción del pasado y justificaban el presente. Un relato bien contado podía legitimar un reinado, unir clanes rivales o avivar odios antiguos. Los cantores y narradores se convirtieron en guardianes de la memoria, pero también en arquitectos de la identidad colectiva. La figura del anciano ganó un nuevo respeto. En un mundo donde el conocimiento escrito era escaso, la experiencia acumulada se volvió invaluable. Los consejos de quienes habían sobrevivido a hambrunas, guerras y traiciones eran escuchados con atención. No siempre se obedecían, pero su sola presencia recordaba que el mundo había sido aún más cruel en el pasado. Las nuevas generaciones crecían sin nostalgia. No añoraban Roma porque nunca la habían conocido. Para ellos, la realidad existente no era una caída, sino un punto de partida. Aprendían a luchar, a trabajar la tierra y a obedecer desde muy temprano. La infancia era breve, la adultez llegaba pronto, y la muerte era una posibilidad constante, aceptada sin dramatismo excesivo. Sin embargo, incluso en ese entorno áspero, surgieron formas de refinamiento inesperadas. En los banquetes de los señores se desarrollaron códigos de comportamiento, gestos rituales y jerarquías precisas. El honor se expresaba en la forma de sentarse, de hablar, de compartir el pan y la bebida. Estas normas, aunque simples, creaban un orden reconocible en medio de la incertidumbre. La violencia seguía siendo el último recurso, pero ya no era el único. El intercambio, la negociación y el matrimonio se consolidaron como herramientas políticas fundamentales. Un enlace bien calculado podía evitar una guerra o sellar una alianza duradera. Los cuerpos y los linajes se convirtieron en instrumentos del poder, y las decisiones personales adquirieron consecuencias colectivas. La fe, cada vez más integrada en la vida cotidiana, ofrecía consuelo y estructura. Las festividades religiosas marcaban el calendario, imponiendo pausas sagradas a la dureza del trabajo y la guerra. En esos días, la comunidad se reunía, recordaba a los muertos y reafirmaba su pertenencia a algo que trascendía la violencia diaria. La religión no eliminó el miedo, pero le dio un significado.
Aún así, el mundo seguía siendo frágil. Un mal año de cosechas, una invasión inesperada o la muerte de un líder fuerte podían desatar el caos una vez más. Todos lo sabían. Esa conciencia constante de la precariedad moldeó una mentalidad pragmática, desconfiada de las promesas eternas y centrada en el presente inmediato. Los bárbaros, transformados por generaciones de asentamiento, ya no podían reconocerse en la imagen que una vez les impuso el mundo romano. No eran destructores ciegos ni herederos conscientes de un imperio caído. Eran simplemente pueblos que habían aprendido a vivir sin certezas, construyendo orden donde solo había restos. Y así, entre pactos frágiles, memorias reinventadas y una violencia siempre latente, el nuevo mundo continuó tomando forma. No avanzaba hacia un ideal claro ni hacia un destino glorioso. Avanzaba simplemente porque los hombres y las mujeres que lo habitaban seguían viviendo, luchando y adaptándose, sin saber que, con cada decisión, estaban dando forma a una era que algún día también sería llamada antigua. Conforme el nuevo mundo se afirmaba sobre sus propias bases, el tiempo comenzó a adquirir un ritmo distinto. Ya no se medía por los reinados de emperadores ni por los grandes acontecimientos inscritos en mármol, sino por cosechas, inviernos y generaciones. La historia dejó de sentirse grandiosa y se volvió cercana, casi doméstica. Era la historia de familias que sobrevivían, de clanes que persistían y de comunidades que aprendían a resistir juntas. La violencia, siempre presente, empezó a ritualizarse. Las guerras ya no eran estallidos caóticos, sino enfrentamientos con reglas implícitas, limitadas por el cansancio, la necesidad y el cálculo. No se luchaba hasta la aniquilación total, porque todos sabían que el enemigo de hoy podía ser el aliado de mañana. La destrucción absoluta significaba hambre, despoblación y un futuro aún más incierto. En ese equilibrio precario surgieron figuras que encarnaban algo nuevo, líderes que no solo imponían, sino que mediaban. Su poder no provenía únicamente de la espada, sino de la capacidad de escuchar, de recordar agravios antiguos y de ofrecer soluciones que evitaran la ruptura total. Estos hombres y mujeres no eran idealistas, entendían la crudeza del mundo, pero también sus límites. La identidad colectiva continuó consolidándose. Los pueblos comenzaron a verse a sí mismos como algo más que una suma de linajes. Compartían un territorio, una lengua en transformación, una fe adaptada y una memoria común, aunque fragmentada. El sentido de pertenencia ya no dependía solo del parentesco, sino de la convivencia prolongada y de la experiencia compartida del peligro y la supervivencia. Las viejas ruinas romanas, siempre presentes en el paisaje, dejaron de ser símbolos de pérdida y se integraron plenamente en la vida cotidiana. Los niños jugaban entre columnas caídas sin saber qué habían sostenido. Las piedras antiguas formaban parte de nuevas murallas, iglesias y viviendas. El pasado, despojado de solemnidad, se volvió materia prima para el presente. La noción de futuro también cambió. Nadie pensaba en siglos venideros ni en proyectos eternos. La aspiración máxima era la continuidad inmediata, que la tierra siguiera dando fruto, que los hijos sobrevivieran, que la comunidad resistiera una generación más. Esa modestia forzada dio lugar a una forma distinta de sabiduría, menos ambiciosa, pero profundamente arraigada en la realidad. En los márgenes de este mundo en consolidación seguían apareciendo amenazas. Nuevos pueblos se desplazaban, impulsados por las mismas fuerzas que habían movido a los antiguos bárbaros. El recuerdo de las migraciones pasadas mantenía a todos alerta. Nadie creía que el orden alcanzado fuera definitivo. La historia había enseñado que todo equilibrio es temporal. Aún así,
El miedo ya no paralizaba como antes. Se había integrado en la mentalidad colectiva, transformándose en prudencia. La gente sabía cuándo huir, cuándo resistir y cuándo negociar. Esa capacidad de adaptación se convirtió en la verdadera herencia de los bárbaros, no la destrucción, sino la resiliencia. Con cada generación, el mundo se alejaba un poco más de su origen caótico. No se dirigía hacia una edad dorada ni hacia la restauración de antiguas glorias, sino hacia una estabilidad imperfecta, siempre amenazada, pero real. Los bárbaros, ya sin nombre ni etiqueta, habían dejado de ser un episodio histórico para convertirse en la base humana de una nueva era. Así continuó el curso del tiempo, sin proclamaciones ni finales claros. La historia no se detuvo tras la caída del imperio, ni encontró un nuevo centro absoluto. Siguió avanzando en múltiples direcciones, guiada por hombres y mujeres que, sin saberlo, estaban construyendo el mundo medieval a partir de fragmentos, recuerdos y una voluntad obstinada de seguir viviendo. A medida que las décadas se encadenaban unas a otras, el mundo comenzó a endurecerse en sus nuevas formas. Lo que antes era adaptación provisional empezó a convertirse en costumbre, y la costumbre en norma. Las generaciones que nacían ya no concebían la vida como una transición desde algo perdido, sino como una realidad estable en su dureza. El recuerdo del derrumbe imperial se desvanecía hasta convertirse en una vaga leyenda, desprovista de dolor personal. Los reinos, antes frágiles y cambiantes, comenzaron a consolidarse, no porque hubieran alcanzado una paz definitiva, sino porque habían aprendido a sobrevivir a la inestabilidad. Las fronteras seguían moviéndose, pero con menor violencia. Las disputas se resolvían cada vez más mediante acuerdos, tributos o matrimonios, reservando la guerra abierta para los conflictos verdaderamente inevitables. La espada seguía siendo central, pero ya no era la única respuesta. La autoridad empezó a apoyarse en la continuidad. Los linajes gobernantes comprendieron la importancia de la sucesión ordenada. La herencia, antes causa principal de guerras interminables, comenzó a regularse mediante juramentos, rituales y pactos previos. No siempre funcionaba, pero incluso los fracasos reforzaban la idea de que el poder necesitaba reglas para perdurar. En este mundo, la tierra se volvió el centro absoluto de la vida, no como símbolo abstracto, sino como sustento real. Poseerla significaba sobrevivir, perderla, desaparecer. Las relaciones sociales se organizaron en torno a su control, cultivo y defensa. La dependencia entre señores y campesinos se hizo estructural, aceptada como parte inevitable del orden de las cosas. La violencia cotidiana disminuyó en intensidad, pero se volvió más profunda en sus consecuencias. Cada conflicto afectaba redes enteras de relaciones, familias, aldeas, juramentos antiguos. Por eso se aprendió a medirla, a dosificarla. La venganza no desapareció, pero empezó a canalizarse mediante compensaciones y acuerdos. El equilibrio social dependía de contener el ciclo infinito de represalias. La espiritualidad se volvió más introspectiva. La fe ya no se vivía solo en grandes rituales colectivos, sino en prácticas cotidianas, oraciones breves, signos protectores, promesas silenciosas. En un mundo impredecible, la gente buscaba sentido en lo cercano, en lo que podía controlar mínimamente. La religión ofrecía consuelo, pero también disciplina, recordando constantemente los límites de la ambición humana. El conocimiento siguió transmitiéndose de forma fragmentaria. Cada generación heredaba no un cuerpo completo de saber, sino restos útiles, técnicas agrícolas, normas de convivencia, historias ejemplares. La sabiduría se volvió práctica, orientada a la supervivencia inmediata más que a la comprensión total del mundo. No se aspiraba a saberlo todo,
sino a saber lo suficiente. Las antiguas diferencias entre bárbaro y civilizado desaparecieron por completo. Nadie se definía ya en oposición a Roma ni a un pasado remoto. Las identidades se construían desde el presente, a partir de la tierra habitada, la lengua compartida y las costumbres comunes. El mundo se había reconfigurado sin necesidad de proclamarse nuevo. Aún así, bajo esa estabilidad imperfecta, persistía una verdad aprendida a través de generaciones de crisis. Todo orden es temporal. Nadie confiaba plenamente en la permanencia de lo que había sido construido. Esa conciencia, lejos de paralizar, generaba una vigilancia constante, una disposición a adaptarse de nuevo si era necesario. Los bárbaros, que una vez habían sido fuerza de ruptura, se habían convertido en fuerza de continuidad, no por intención, sino por experiencia. Habían aprendido que sobrevivir no consiste en destruir sin medida, sino en construir lo suficiente para resistir el próximo golpe del tiempo. Y así, sin épica ni grandilocuencia, el mundo siguió avanzando. No hacia un destino glorioso ni hacia un colapso inmediato, sino hacia una existencia sostenida por el equilibrio frágil entre memoria y olvido, violencia y contención, miedo y adaptación. Una humanidad endurecida pero viva, que seguía caminando sobre los restos de su propio pasado, sin saber que algún día también sería recordada como el origen de otra era. Con la estabilidad relativa llegó también una nueva forma de ambición. No era la ambición desmedida de los emperadores que soñaban con dominar el mundo, sino un deseo más contenido, más terrenal. Dejar algo que perdurara más allá de una sola vida. Los gobernantes comenzaron a pensar en términos de legado, no de gloria eterna, sino de continuidad familiar y territorial. Gobernar ya no significaba solo sobrevivir al presente, sino preparar el terreno para quienes vendrían después. Las estructuras de poder, todavía frágiles, empezaron a endurecerse. Los cargos se heredaban con mayor frecuencia, los juramentos se ritualizaban y las costumbres se transformaban en normas casi inmutables. Lo que había nacido como adaptación flexible corría ahora el riesgo de convertirse en rigidez. El mundo bárbaro, forjado en el movimiento y la transformación, comenzaba a conocer el peso de sus propias tradiciones. En las aldeas y dominios rurales, la vida seguía marcada por la repetición. El mismo campo se araba año tras año. Las mismas historias se contaban junto al fuego. Los mismos miedos regresaban con cada invierno. Esta repetición, lejos de ser vacía, ofrecía una sensación de orden. En un mundo que había conocido el colapso, la rutina se volvió una forma de seguridad. La guerra, aunque menos frecuente, se volvió más organizada. Los enfrentamientos improvisados dieron paso a campañas planeadas, con objetivos definidos y consecuencias previsibles. Los guerreros ya no luchaban solo por botín inmediato, sino por derechos, tierras y reconocimiento duradero. La violencia se integró plenamente en la estructura social, regulada por costumbres que buscaban limitar su alcance sin eliminarla. La memoria del pasado siguió transformándose. Las ruinas romanas, omnipresentes, dejaron de suscitar preguntas. Ya no importaba quién las había construido ni con qué propósito. Eran parte del paisaje, tan naturales como los ríos o los bosques. El pasado dejó de ser un referente moral y se convirtió en un telón de fondo silencioso, sin autoridad sobre el presente. En este mundo más asentado, surgieron nuevas formas de desigualdad. El acceso a la tierra, a la protección y al favor del poder, determinaba el destino de las personas con mayor claridad que nunca. La movilidad social, posible en tiempos de caos, se volvió más limitada. El orden traía estabilidad, pero también cerraba caminos que antes habían estado abiertos por necesidad. Aún así,
La comunidad seguía siendo el núcleo de la vida. Nadie sobrevivía solo. La cooperación, aunque forzada por las circunstancias, era esencial. Las decisiones individuales se medían por su impacto colectivo, y la desobediencia podía significar el aislamiento, una forma de muerte social en un mundo donde la protección dependía de los vínculos. La espiritualidad continuó adaptándose a esta realidad más estructurada. La fe ofrecía no solo consuelo, sino una justificación del orden existente. Cada persona tenía un lugar asignado, cada sufrimiento un sentido posible. Estas creencias no eliminaban la dureza de la vida, pero la hacían soportable, dotándola de una lógica que trascendía la experiencia inmediata. Poco a poco, sin que nadie pudiera señalar un instante concreto, el mundo dejó de sentirse provisional. Ya no se vivía esperando el próximo colapso inevitable, sino aceptando que el presente podía prolongarse. Esa aceptación fue, en sí misma, una transformación profunda. El miedo constante cedió espacio a una vigilancia más tranquila, a una confianza limitada pero real. Los bárbaros, que una vez habían sido fuerza de cambio, ahora se encontraban custodiando un orden que ellos mismos habían creado sin proponérselo. Habían aprendido, a través de generaciones de prueba y error, que la supervivencia no depende solo de la fuerza, sino de la capacidad de sostener lo que se ha construido. Y así, el mundo avanzó un paso más hacia una nueva normalidad. No era un final ni un comienzo absoluto, sino una fase más en la larga adaptación humana. Sobre las ruinas del pasado y las decisiones del presente, se asentaba una sociedad consciente de su fragilidad, pero decidida a perdurar, aun sabiendo que, algún día, también ella sería solo un recuerdo transformado en historia. Con la consolidación del orden llegó también una nueva forma de silencio. No el silencio del miedo inmediato ni el de las ruinas humeantes, sino uno más profundo, casi imperceptible. El silencio de las cosas que ya no se cuestionan. Las estructuras que habían nacido de la necesidad comenzaron a parecer naturales, inevitables. Nadie recordaba exactamente cuándo se habían impuesto. Simplemente estaban allí, marcando los límites de lo posible. Las jerarquías se endurecieron. Lo que antes había sido una diferencia funcional entre quien protegía y quien trabajaba la tierra, se transformó en una separación social clara. El nacimiento adquirió un peso decisivo. Los hijos heredaban no solo tierras o bienes, sino expectativas, deberes y destinos. El mundo, que había sido fluido durante el caos, se volvía más predecible y al mismo tiempo más cerrado. La autoridad dejó de necesitar demostraciones constantes de fuerza. Bastaba el recuerdo de la violencia pasada, la certeza de que el orden podía romperse si se desafiaba demasiado. Ese recuerdo actuaba como una sombra permanente, disciplinando sin necesidad de sangre. El poder aprendió a sostenerse no solo por lo que hacía, sino por lo que podía volver a hacer. En las cortes y fortalezas, la vida adquirió una forma ritualizada. Cada gesto tenía un significado, cada palabra un peso calculado. La cercanía al gobernante se volvió un recurso valioso, y el favor personal, una moneda de cambio tan importante como la tierra o el oro. La política dejó de ser improvisación y se convirtió en un arte lento, hecho de paciencia, alianzas y silencios estratégicos. Mientras tanto, la vida de la mayoría transcurría lejos de esas intrigas. El campesino no pensaba en el equilibrio de poderes ni en la legitimidad de los linajes. Pensaba en el clima, en la cosecha, en la posibilidad de que la guerra no llegara ese año. Su relación con el poder era directa y concreta, protección a cambio de trabajo. No había ilusión de justicia perfecta, solo la esperanza de un abuso tolerable. La noción de tiempo se volvió aún más cerrada. El pasado remoto carecía de relevancia práctica,
y el futuro lejano parecía una abstracción inútil. La vida se organizaba en torno al presente ampliado. El próximo invierno, la próxima siembra, la próxima generación. Esa concentración temporal no era ignorancia, sino adaptación a un mundo donde planificar demasiado lejos podía ser peligroso. La fe, profundamente integrada en esta estructura, ofrecía una explicación totalizante. Cada acontecimiento, bueno o malo, encontraba un lugar dentro de un orden invisible. Esta visión no eliminaba el sufrimiento, pero lo dotaba de sentido. La resignación se confundía con sabiduría y la obediencia con virtud. El mundo, tal como era, se aceptaba como parte de un designio mayor. Aún así, bajo la superficie del orden, persistían tensiones silenciosas, ambiciones contenidas, resentimientos heredados, memorias de injusticias nunca reparadas. El equilibrio se mantenía no porque hubiera desaparecido el conflicto, sino porque estaba cuidadosamente contenido. Todos sabían que bastaba una grieta para que la violencia regresara con la misma fuerza de antaño. Los antiguos bárbaros, ya irreconocibles como tales, se habían transformado en custodios de esta estabilidad dura. Habían aprendido, a través de generaciones, que el caos absoluto no ofrecía libertad, solo destrucción. Pero también intuían, aunque raramente lo expresaban, que un orden demasiado rígido podía ahogar la misma vitalidad que los había llevado a sobrevivir. Así, el mundo avanzaba suspendido entre dos memorias, la del colapso que había enseñado a temer el desorden y la del movimiento antiguo que recordaba, de forma casi instintiva, que nada permanece inmóvil para siempre. Entre esas dos fuerzas se desarrollaba la vida cotidiana, contenida, repetitiva y resistente, y en ese equilibrio silencioso, casi invisible para quienes lo habitaban, la historia seguía acumulándose, no en grandes gestas ni en proclamaciones solemnes, sino en decisiones pequeñas, en renuncias aceptadas y en un orden que, sin saberlo, preparaba el terreno para futuras transformaciones. Porque incluso en su forma más estable, el mundo seguía siendo humano, y lo humano inevitablemente cambia. Con el orden asentado llegó también una forma nueva de cansancio. No era el agotamiento del combate ni el terror del derrumbe, sino una fatiga más lenta, más profunda, la de vivir dentro de límites que ya no se podían cruzar. El mundo había encontrado equilibrio, pero ese equilibrio tenía un precio. La estabilidad exigía renuncias silenciosas, aceptadas generación tras generación sin protesta abierta. Las estructuras que protegían también encerraban. El lugar de cada persona estaba definido antes de que pudiera comprenderlo. El hijo del campesino heredaba la tierra y la carga. El hijo del guerrero, la espada y la obligación de servir. El hijo del Señor, el peso del mando. La posibilidad de cambiar de destino, tan real durante los años de caos, se volvió excepcional. El orden ofrecía seguridad, pero restringía el movimiento del espíritu. Los gobernantes, conscientes de esa tensión, reforzaron los símbolos del poder. No bastaba con mandar, había que representar la autoridad. Los rituales, las ceremonias y las demostraciones públicas recordaban a todos que el orden no era accidental, sino necesario. El poder se volvió visible, casi teatral, para que nadie olvidara su presencia constante. Sin embargo, esa misma teatralidad ocultaba fragilidades. Detrás de las apariencias, los reinos seguían siendo construcciones humanas, sostenidas por lealtades cambiantes y por la memoria del miedo. Los gobernantes sabían que su autoridad no era absoluta. Dependían de alianzas, de familias influyentes, de guerreros dispuestos a obedecer. El orden, aunque rígido en apariencia, seguía siendo negociado día tras día. La violencia, contenida durante largos periodos, no desapareció, se acumuló.
Cada injusticia tolerada, cada humillación aceptada, cada deuda no saldada, se convertía en una semilla latente. La paz no era la ausencia de conflicto, sino su postergación. Todos lo intuían, aunque pocos lo decían en voz alta. En las aldeas, la vida continuaba con una mezcla de resignación y orgullo. La gente sabía que su mundo era pequeño, pero también que ese pequeño mundo había sobrevivido a catástrofes que los relatos apenas lograban describir. Existía una dignidad silenciosa en esa continuidad. Vivir, trabajar y criar hijos en un mundo imperfecto se convirtió en una forma de resistencia. La fe reforzó esa aceptación. El sufrimiento ya no se veía como una injusticia que debía corregirse, sino como una prueba que debía soportarse. Esta visión no eliminaba el dolor, pero lo encajaba dentro de una narrativa mayor. El orden social encontraba así una justificación trascendente, difícil de cuestionar sin poner en riesgo toda la estructura. Aún así, bajo la superficie de obediencia, persistía una inquietud difusa, no un deseo claro de rebelión, sino la sensación de que el mundo podía ser distinto. Esa inquietud no se expresaba en palabras, sino en gestos mínimos. Una negativa tardía, una tradición reinterpretada, una historia contada de forma ligeramente diferente. Pequeñas fisuras en un sistema que parecía sólido. El recuerdo remoto del movimiento, de la migración y de la ruptura, sobrevivía de manera instintiva. Los pueblos que habían sido bárbaros llevaban en su memoria colectiva la experiencia del cambio radical. Sabían, aunque no siempre conscientemente, que ningún orden es eterno. Esa memoria no los empujaba al caos, pero impedía una sumisión completa. Así, el mundo avanzaba sostenido por una tensión constante entre estabilidad y desgaste. Cada generación heredaba un orden que no había elegido, pero que debía mantener para sobrevivir, y cada generación, sin proponérselo, lo modificaba ligeramente, adaptándolo a nuevas circunstancias, nuevos miedos y nuevas esperanzas. La historia, lejos de haberse detenido, seguía acumulándose en capas invisibles. El mundo bárbaro, transformado en sociedad estable, no había alcanzado un destino final. Simplemente había entrado en otra fase de su larga adaptación humana, caminando sobre un equilibrio frágil, sin saber que, incluso en su aparente quietud, estaba preparando el terreno para cambios que aún no podían imaginar. Con el avance lento de los años, algo empezó a moverse bajo la superficie del orden. No fue una rebelión abierta ni un colapso repentino, sino una presión constante, casi imperceptible, como el agua que se filtra entre las piedras. El mundo había aprendido a sostenerse, pero en ese mismo aprendizaje había sembrado nuevas tensiones que aún no tenían nombre. Las generaciones más jóvenes crecieron aceptando las jerarquías como algo natural, pero no siempre como algo justo. No conocían el caos antiguo, pero sí sentían el peso de un orden que les ofrecía pocas salidas. La obediencia ya no nacía del miedo al colapso, sino de la costumbre, y la costumbre, cuando se prolonga demasiado, comienza a erosionarse desde dentro. En los dominios rurales, la relación entre señor y dependiente se volvió más estricta. Las obligaciones aumentaron, los tributos se volvieron más precisos y la tolerancia al incumplimiento disminuyó. El orden necesitaba sostenerse, y para ello exigía cada vez más. Lo que antes se aceptaba como protección empezó a percibirse como carga. No se hablaba de injusticia, pero se sentía. Los gobernantes, por su parte, comenzaron a mirar más allá de sus fronteras inmediatas. La estabilidad les permitió pensar en expansión, no como migración desesperada, sino como proyecto consciente. Los reinos buscaron afirmarse, demostrar su fuerza, dejar huella. La guerra, contenida durante años, encontró nuevas justificaciones. Ya no se luchaba solo para sobrevivir,
sino para consolidar prestigio y asegurar recursos futuros. Esta nueva ambición reactivó antiguas dinámicas. Las alianzas se tensaron, los pactos se pusieron a prueba y las fronteras volvieron a cobrar importancia. No como líneas defensivas contra un mundo desconocido, sino como símbolos de poder y dominio. El orden que había nacido para contener la violencia comenzaba, lentamente, a producirla de nuevo. En las comunidades la inquietud se manifestó de forma silenciosa, no en grandes gestos, sino en una resistencia pasiva, difícil de detectar. Retrasos en el pago, cumplimiento parcial de obligaciones, tradiciones reinterpretadas para justificar excepciones. Eran actos pequeños pero acumulativos, señales de que el equilibrio ya no se sostenía solo por consenso tácito. La fe, que había servido para legitimar el orden, empezó también a ofrecer refugio frente a él. Las enseñanzas se interpretaron de maneras nuevas, enfatizando la compasión, la justicia divina y la igualdad espiritual. Sin desafiar abiertamente a los poderosos, estas ideas introducían una grieta conceptual, la posibilidad de que el orden humano no coincidiera plenamente con el orden moral. La memoria colectiva, siempre maleable, comenzó a reconfigurarse otra vez. Las historias del pasado ya no exaltaban solo la estabilidad lograda tras el caos, sino también los momentos de ruptura que habían permitido sobrevivir. El cambio, antes temido, empezaba a recuperar un matiz ambiguo. Peligroso, sí, pero también necesario. Los antiguos bárbaros, transformados en pueblos asentados, seguían llevando dentro la experiencia del movimiento. Aunque su vida cotidiana fuera estática, su identidad profunda no era completamente inmóvil. Habían aprendido a adaptarse, y esa capacidad no se había extinguido. Solo dormía, esperando circunstancias nuevas. Así, el mundo entró en una fase distinta de tensión. No la del colapso inminente ni la del orden recién construido, sino la de una estabilidad que comenzaba a desgastarse. Todo seguía en pie, pero nada estaba completamente firme. El equilibrio ya no descansaba solo en el recuerdo del miedo, sino en una negociación constante entre obediencia y resistencia. La historia, una vez más, no anunciaba su giro con claridad. No había señales evidentes ni fechas decisivas, solo una acumulación lenta de presiones, deseos contenidos y memorias reactivadas. El mundo que los bárbaros habían ayudado a crear se enfrentaba, sin saberlo, a la misma verdad que había destruido al anterior. Ningún orden humano puede permanecer intacto cuando deja de responder a la vida que pretende sostener. La presión acumulada comenzó a manifestarse de formas más visibles, no como una ruptura abierta, sino como una serie de ajustes forzados que revelaban la fragilidad del equilibrio. Las decisiones de los gobernantes se volvieron más duras, menos pacientes. Donde antes se negociaba, ahora se imponía. Donde antes se toleraba, ahora se castigaba. El orden, para sostenerse, empezó a mostrar su rostro más severo. Las campañas militares reaparecieron con mayor frecuencia. No eran invasiones desesperadas, sino demostraciones de fuerza calculadas. Los reyes necesitaban reafirmar su autoridad ante aliados y rivales por igual. La guerra volvió a convertirse en un lenguaje político comprensible para todos, una advertencia visible de que el poder seguía teniendo dientes. Sin embargo, cada campaña dejaba cicatrices difíciles de cerrar. En los campos, la carga se hizo más pesada. Las exigencias de hombres, alimentos y recursos aumentaron. La protección prometida ya no parecía suficiente para compensar el sacrificio constante. La lealtad, que durante generaciones había sido una aceptación resignada, comenzó a erosionarse. No se rompía de golpe, pero perdía solidez, como una cuerda gastada por el uso. Las comunidades reaccionaron con cautela. Nadie deseaba el regreso del caos antiguo,
cuyas historias aún circulaban como advertencias, pero tampoco podían ignorar el desgaste creciente. El descontento se expresó en murmullos, en miradas esquivas, en una obediencia cada vez más mecánica. El orden seguía en pie, pero había dejado de ser compartido emocionalmente. Los gobernantes percibieron ese cambio, aunque no siempre supieron interpretarlo. Algunos respondieron reforzando el control, convencidos de que la disciplina devolvería la estabilidad. Otros intentaron recuperar el consenso perdido mediante concesiones parciales, rituales públicos y gestos simbólicos. Ninguna estrategia ofrecía garantías. El mundo había entrado en una fase donde las soluciones simples ya no bastaban. La fe, que había servido tanto para legitimar el poder como para aliviar el sufrimiento, se volvió un espacio de ambigüedad. Para algunos, reforzaba la obediencia, para otros, alimentaba una crítica silenciosa. Las mismas palabras podían justificar el orden o cuestionarlo, según quién las pronunciara y quién las escuchara. La espiritualidad, lejos de unificar completamente, reflejaba las tensiones del mundo que la rodeaba. La memoria colectiva, siempre en movimiento, empezó a destacar episodios de resistencia junto a los de supervivencia. Los relatos ya no hablaban solo de aceptar el destino, sino también de enfrentarlo cuando era necesario. Estas historias no llamaban a la rebelión abierta, pero sembraban una idea inquietante: la posibilidad de que el orden pudiera cambiar sin destruirlo todo. Los descendientes de los antiguos bárbaros se encontraban ahora en una posición paradójica. Habían creado estabilidad a partir del colapso, pero esa misma estabilidad comenzaba a asfixiar. Llevaban en su herencia tanto el miedo al desorden como la experiencia del cambio. Esa doble memoria los hacía cautelosos, pero también incapaces de aceptar una inmovilidad absoluta. Así, el mundo avanzaba hacia una nueva encrucijada. No estaba al borde del derrumbe, pero tampoco en una calma auténtica. Cada decisión reforzaba o debilitaba el equilibrio. Cada concesión o castigo dejaba huellas duraderas. El orden, que alguna vez fue salvación, se había convertido en un desafío que debía reinventarse o endurecerse hasta quebrarse. La historia, una vez más, no ofrecía señales claras. No había profecías ni anuncios solemnes, solo un presente cargado de tensiones, un pasado que advertía y un futuro incierto que comenzaba a reclamar espacio. El mundo de los bárbaros, transformado y asentado, se preparaba sin saberlo para otra fase de cambio, porque la vida que se niega a adaptarse termina inevitablemente, forzada a hacerlo. El quiebre no llegó como una explosión, sino como un suspiro largo que nadie supo identificar en el momento exacto. El mundo no cayó, se desplazó. Las tensiones acumuladas, contenidas durante generaciones, comenzaron a reorganizarse en algo distinto. No era el regreso del caos antiguo, pero tampoco la continuidad del orden conocido. Era una transformación lenta, inevitable, nacida del desgaste. Los gobernantes más perspicaces lo comprendieron antes que los demás. Intuyeron que la autoridad ya no podía sostenerse únicamente en la fuerza ni en la costumbre. El miedo al colapso había perdido eficacia, y la obediencia automática comenzaba a resquebrajarse. Para sobrevivir, el poder necesitaba cambiar su forma sin perder su esencia. Algunos lo intentaron, otros se aferraron a la rigidez, convencidos de que ceder equivalía a desaparecer. En las comunidades, el cansancio se convirtió en lucidez. La gente seguía obedeciendo, pero ya no con la misma resignación. Observaba, comparaba, recordaba, no el pasado imperial, ya irrelevante, sino las fases de su propia historia. El movimiento, la adaptación, la reconstrucción. Esa memoria colectiva, transmitida sin palabras precisas,
Recordaba que el orden no siempre había sido así, y que podía ser de otra manera. Las guerras, cuando estallaron, fueron diferentes, menos brutales en apariencia, pero más profundas en sus efectos. No buscaban solo someter territorios, sino redefinir equilibrios. Cada conflicto se libraba también en el interior de las sociedades, enfrentando visiones distintas del futuro. La espada seguía siendo decisiva, pero ya no resolvía todo. La victoria sin consenso dejaba heridas abiertas. La fe, lejos de ofrecer respuestas definitivas, acompañó la incertidumbre. Para algunos, reforzó la necesidad de obedecer. Para otros, legitimó la búsqueda de justicia más allá del orden existente. La espiritualidad se convirtió en un espacio donde convivían sumisión y esperanza, disciplina y consuelo. No unificó el mundo, pero le dio lenguaje a sus dudas. Poco a poco, surgieron nuevas formas de relación. No abolieron las jerarquías, pero las suavizaron. No eliminaron la violencia, pero la encauzaron. El poder aprendió otra vez a negociar, no por idealismo, sino por supervivencia. La rigidez había demostrado ser tan peligrosa como el caos. Los descendientes de los antiguos bárbaros, sin saberlo, cerraban un ciclo. Aquellos pueblos que una vez habían sido movimiento puro, luego constructores de orden, se enfrentaban ahora a la misma prueba que había derrumbado al mundo anterior, la necesidad de adaptarse sin destruirse. Su historia les había enseñado que ningún equilibrio es eterno, pero también que la vida siempre encuentra formas de reorganizarse. Así, el mundo no terminó ni comenzó de nuevo. Continuó. Se transformó una vez más, sin fechas claras ni nombres definitivos. Las etiquetas perdieron sentido. Ya no había bárbaros ni romanos, ni vencedores absolutos ni derrotados permanentes. Solo sociedades humanas, cargadas de memoria, tratando de sostener un orden lo suficientemente flexible como para no romperse. El legado de los bárbaros no fue la destrucción ni la conquista, sino algo más profundo y silencioso. La prueba de que la civilización no es un estado fijo, sino un proceso continuo de adaptación, un equilibrio siempre inestable entre fuerza y consenso, entre tradición y cambio, entre miedo y esperanza. Y mientras las generaciones siguieron naciendo y muriendo sobre esa tierra marcada por capas de historia, el mundo avanzó sin saber que, algún día, otros mirarían hacia atrás y llamarían a todo aquello simplemente pasado, como si hubiera sido inevitable, como si no hubiera sido en cada instante una elección humana sostenida frente al abismo. El tiempo siguió su curso sin anunciar la llegada de un final. Lo que había sido tensión se convirtió en costumbre, y lo que fue cambio terminó integrándose en la vida cotidiana. El mundo no volvió a sacudirse con la violencia de los siglos anteriores, pero tampoco alcanzó una quietud definitiva. Aprendió a moverse dentro de sus propios límites, ajustándose lentamente, casi con cautela, a cada nueva presión. Las nuevas generaciones crecieron en un entorno donde la adaptación era una habilidad heredada, aunque no siempre comprendida. No sabían nombrar los procesos que habían moldeado su mundo, pero vivían dentro de sus consecuencias. El orden existente ya no se sentía como una imposición reciente ni como una conquista lograda con esfuerzo, sino como el marco natural de la vida. Y, sin embargo, bajo esa normalidad, persistía una conciencia difusa de fragilidad. Los gobernantes, ahora más conscientes de la historia que los precedía, actuaban con una mezcla de prudencia y ambición contenida. Sabían que la rigidez podía ser fatal, pero también que una flexibilidad excesiva podía disolver su autoridad. Gobernar se convirtió en un ejercicio constante de equilibrio, donde cada decisión debía ponderarse no solo por su efecto inmediato, sino por las reacciones invisibles que podía despertar. En las comunidades,
La vida continuó marcada por la repetición y la memoria. Las tradiciones, muchas de ellas nacidas del caos antiguo, se mantenían porque habían demostrado su utilidad. No se respetaban por veneración abstracta, sino porque funcionaban. El pasado seguía presente, no como un ideal ni como una advertencia constante, sino como un conjunto de experiencias sedimentadas en costumbres y gestos cotidianos. La violencia, aunque menos frecuente, nunca desapareció por completo. Permanecía como posibilidad latente, recordando que el orden no era un estado garantizado, sino una construcción diaria. Ese conocimiento, asumido de forma casi instintiva, generaba una vigilancia silenciosa. Nadie confiaba plenamente en la permanencia de lo que tenía, pero todos trabajaban para conservarlo un poco más. La fe y las creencias siguieron acompañando este proceso, adaptándose una vez más. Ofrecían consuelo, legitimación y, en ocasiones, una vía para cuestionar sin romper. La espiritualidad ya no pretendía explicar el mundo entero, sino ayudar a vivir dentro de él. Se había vuelto más íntima, más práctica, menos grandiosa. Así, el mundo que una vez había sido sacudido por la llegada de los bárbaros continuó existiendo sin necesidad de ese nombre. Lo que quedó no fue una identidad fija, sino una capacidad, la de sobrevivir al cambio sin perderse por completo. Esa fue la verdadera herencia, transmitida no en palabras, sino en formas de vivir, gobernar y recordar. No hubo un cierre definitivo, ni una nueva edad proclamada con solemnidad. Solo una continuidad imperfecta, humana, sostenida por generaciones que aprendieron, a veces demasiado tarde, que la historia no se mueve en líneas rectas. Avanza en ciclos, en ajustes, en equilibrios frágiles que se rompen y se reconstruyen, y en ese fluir constante, el mundo siguió adelante, no como una civilización triunfante ni como una ruina perpetua, sino como algo más complejo y real, una sociedad consciente de su pasado, limitada en sus aspiraciones, pero obstinada en su voluntad de perdurar. Un mundo nacido del encuentro entre la caída y la adaptación, que seguía viviendo sin saber que, algún día, también él sería llamado antiguo. Y así se cerró el ciclo sin que nadie pronunciara palabras solemnes. No hubo una fecha que marcara el final, ni un acontecimiento que pudiera señalarse como conclusión definitiva. El mundo simplemente siguió adelante, cargando consigo todas las capas de lo que había sido. Cada generación heredó un orden imperfecto, lo habitó, lo modificó ligeramente y lo entregó a la siguiente sin comprender del todo su alcance. La memoria de los bárbaros se diluyó en la vida cotidiana. Ya no eran un recuerdo concreto ni un origen claramente identificado. Vivían en las costumbres, en la forma de entender la lealtad, en la relación directa con la tierra y en la desconfianza instintiva hacia todo poder que se proclamara eterno. Su legado no se enseñaba, se practicaba. Estaba en la cautela ante los cambios bruscos y en la aceptación de que nada permanece igual por mucho tiempo. El mundo aprendió a no esperar salvaciones absolutas ni catástrofes finales. Había conocido ambas ilusiones y sabía que ninguna se cumplía como se prometía. En su lugar, se acostumbró a una continuidad frágil, sostenida por decisiones pequeñas, repetidas, casi invisibles. Vivir se convirtió en un acto de mantenimiento constante, no de conquista definitiva. Las estructuras que una vez parecieron inamovibles siguieron transformándose lentamente. Algunas se endurecieron hasta volverse opresivas, otras se flexibilizaron lo suficiente para sobrevivir. Ninguna escapó al desgaste. El tiempo, implacable y silencioso, continuó filtrándose por cada grieta, recordando que incluso los órdenes más sólidos son provisionales. Las personas nacían, crecían y morían sin pensar en el peso histórico de su existencia.
Sin embargo, cada una de sus acciones, por mínima que fuera, añadía una nueva capa a la historia acumulada. El mundo no avanzaba por grandes gestas, sino por la suma de vidas comunes enfrentadas a circunstancias siempre cambiantes. Así, lo que había comenzado como el choque entre un imperio seguro de sí mismo y pueblos considerados ajenos, terminó convirtiéndose en una lección silenciosa sobre la naturaleza humana. No hubo vencedores absolutos ni derrotados eternos. Hubo adaptación, resistencia, error y aprendizaje. Hubo destrucción, pero también continuidad. El nombre de los bárbaros, una vez cargado de desprecio y miedo, perdió su sentido original. Ya no designaba a un otro amenazante, sino a una etapa inevitable del devenir humano. Representaba el momento en que un mundo se vio obligado a cambiar, porque ya no podía sostenerse tal como era. Y en ese cambio, tan lento como irreversible, quedó una verdad sencilla y dura. La civilización no es un destino alcanzado, sino un equilibrio inestable que debe rehacerse una y otra vez. Los bárbaros no fueron el fin de la historia, ni su inicio. Fueron el recordatorio de que todo orden humano, cuando deja de adaptarse, abre la puerta a fuerzas que no buscan destruir por odio, sino vivir de otra manera. El mundo continuó existiendo sobre esa enseñanza no escrita, sin imperios eternos, sin certezas absolutas, pero con la obstinada persistencia de la vida. Y mientras el tiempo siguió acumulando capas de pasado, la historia quedó abierta, esperando, como siempre, a ser transformada de nuevo.